y la epidemia de la heroína. Mi familia ha sido siempre una familia de trabajadores, una familia de los dos, mi padre y mi madre de pueblo, mi padre albañil, falleció hace unos años, bastantes, y una familia humilde. Y en esos grupos pues ligaba más, el que tenía dinero invitaba, el que mantenía dinero normalmente, el que traía coches, aunque sean robados, y daba a otros una vuelta por ahí. Yo desde pequeño me gustaba lo que no era mío. Y yo desde pequeño empecé a robar mis cosillas, entonces eran cosas pequeñas, coches, radiocassette, cosas que para mí es sin importancia, pero que no se pagaban. Hay un aumento de la delincuencia juvenil muy grande entre los años 76 y 80, muy grande, que precede a la expansión de la heroinomanía. De hecho, algunos de los delincuentes más famosos no habían probado todavía la heroína cuando empezaron con estas pautas delincuentes, los tirones, los robos de coches. Había muchos más coches, después empezaron los atracos, los robos con violencia, los hurtos generales, atracar farmacias y luego ya los atracos a banco, que fueron la culminación del momento. Pues un día llega alguien y saca un porro, lo fumamos y así fue como empecé. Me aficioné a fumar porros y luego pues de vez en cuando consumíamos otro tipo de sustancias. LSD, alguna vez cocaína y así mucho tiempo hasta que empecé a consumir heroína. Entonces era la época de la anfetamina, el tripi, y era lo que se tomaba, pero intravenoso, se lo ponían algunos, ya había oído, se ponían anfetamina por la vena, pero yo no me dio nunca por ese tema. El que los jóvenes españoles de pronto, sobre todo jóvenes de barrio, jóvenes obreros, descubran eso que estaba ahí, que llevaba años ahí, décadas ahí, y no había interesado, es un fenómeno nuevo. Es decir, las farmacias estaban y tenían opio, tenían morfina, tenían pentazocina, tenían todo tipo de anfetaminas. El famoso Bustaid, que había hasta un anuncio en televisión. Pero no había un interés tan fuerte como el que va a haber a partir del año 75-76 y sobre todo 78. Entonces, los robos a farmacias, incluso los atracos, aumentan exponencialmente. Y las farmacias empiezan poco a poco a transformarse, primero a ir eliminando muchos de esos stocks, porque no tenía mucho sentido que los tuvieran, y segundo a irse convirtiendo en una especie de búnkers. Y de las drogas de farmacia, el salto a la heroína. Los jóvenes de familias medias y obreras no marginales se iniciaron en el consumo de heroína en su grupo de amigos, como una novedad más, como una droga más. Me vine a vivir a Palomera. Yo me pensaba que era un barrio mejor, vamos, el barrio era mejor, pero las compañías pues no eran tan buenas. Entonces pues el mayor se enganchó a nada más venir, a los 14 años se enganchó. Y el otro pues tenía, pues también a los 14 años, al poco tiempo se me enganchó el otro, porque se llevan muy poquito tiempo, se llevan 14 meses. Me iba a trabajar y yo le dejaba en casa con amigos, jugando a los dados, digo, mira qué bien, así estáis aquí, les hacía la merienda y eso. Y resulta que se estaban pinchando y una vez pues encontré una jeringuilla y entonces le miré los brazos y en los brazos pues no tenía nada. ¿Y cuál era mi sorpresa? Que es que se pinchaban en los pies, por eso andaban descalzos por casa. Pues bueno, vamos a ponernos un tirito a ver qué tal pasa. Y nos pusimos un tirito y me gustó. Me gustó, pero me puse muy malo, me puse fatal. Empecé a echar la cala, o sea, a devolver, empecé a ponerme fatal. Pero me gustó. Y a los pocos días, o al día siguiente, no recuerdo exactamente, volví a probarlo, me gustó más, hasta que ya me enganché. Fue un poco por hastío, yo creo, porque además me cogió en un momento bajo y la heroína lo que tiene es que te hace no pensar, no sentir, entonces aproveché eso para evadirme un poco, ¿no?, de mi realidad. En aquella época la política de lo que hoy llamaríamos prevención en materia de drogodependencias estaba en manos de la Brigada de Estupefacientes, que se dedicaba a pasear por los colegios con un precioso maletín, ayudando a distinguir a los muchachos los tipos de heroína que había. Esa era toda la política preventiva que había. Y mientras tanto, bueno, pues montones de jóvenes en los barrios, con todo el día por tormento, sin un duro en el bolsillo,
y sin tener nada que hacer. En principio es entre los propios jóvenes los que se inician, y curiosamente se inician, o los primeros usos pueden ser, en algunos casos son esnifado, por vía nasal, y en otros son endovenosos. O sea, la vía endovenosa es prácticamente la forma de importación, se importa prácticamente con este tipo de vía. Fue sorprendente la rapidez con la que se extendió la aguja, porque hubo barrios en los que en cuestión de 2 meses, de no conocer nadie que se pinchara, se estaban pinchando 40, 50 chavales. Y eso es, no sabes, el fenómeno de impacto, de atracción y de continuidad que eso crea. Es que se estaba creando una nueva tradición, una tradición urbana, nueva, industrial. En los primeros años no existía un mercado como tal. Son los propios consumidores los que viajaban a Ámsterdam o Tailandia para adquirirla. Viajes que hacían de forma individual o varios amigos que se juntaban y financiaban un viaje normalmente entonces a Tailandia, y allí adquirían pues en torno al medio kilo, 1 kilo de heroína blanca, que después trasladaban en España oculta en múltiples, utilizando múltiples medios de ocultación, botellas de licores, dobles fondos de maleta, etcétera, etcétera, y que después una vez en España pues adulteraban convenientemente y procedían a su redistribución. De la noche a la mañana empezó a aparecer el caballo. Y claro, la diferencia era abismal. 1 gramo de caballo valía 17, 18.000 pesetas y una postura de hachís valía 500 pesetas. O sea, que la diferencia era abismal. Entonces, había muchos que no tenían ningún reparo, otros muchos sí lo tenían, ¿eh? Otros muchos no quisieron tocar el caballo, ¿no? Pero había muchísimos que no tenían reparos y pasaron a vender caballo, como es lógico, porque el negocio era mucho más lucrativo, ¿no? Lo mismo se pillaba en Plaza España que en una casa, que en un bar. Mejor si tienes una casa, un sitio fijo, ir a esa casa. Porque siempre vas al sitio fijo. A un tío que está en la calle, que tienes que estar buscándole, que se ha ido con uno, que se está con otro, que ha ido a por ello, que no vaya todo encima, que tiene que ir a por ello, a una casa que vas, llegas, incluso te pones allí. A mucho le interesa que te pongas allí, por si te paran abajo, no te cojan nada. La heroína pasaba desapercibida para la mayoría de los madrileños hasta 1978. Ese verano, una campaña publicitaria alarmó sobre la droga y despertó el interés de la prensa, que dramatizó su consumo intravenoso y sus efectos más trágicos. Era una campaña muy curiosa, porque venía a generar alarma en una población que todavía no estaba sensibilizada. Es decir, yo diría que si una respuesta generó aquella campaña fue un cierto estupor, ¿no? Es decir, las personas, los ciudadanos veían aquella campaña, aquellas vallas de la droga mata, y nadie sabía muy bien a qué se estaba refiriendo, cuál era la droga, por qué mataba, cuáles eran las consecuencias. Pero no se estipuló algo que hoy día pensamos que era cierto, y es que el riesgo muy alto no desmotiva para hacer algo. Antes bien, desgraciadamente, la población sana de este país, que es rico y sano en general, consideraba que era atractivo. Todavía la heroína no estaba despopularizada, tenía un halo de moderno y de atrevimiento y de desafío. Los jóvenes madrileños, hijos del punk, del no futuro, querían romper con todo. Desde finales de los 70 y hasta mediados de los 80, protagonizaron una explosión creativa sin precedentes, conocida como la movida madrileña. Yo creo que la movida empezó desde aquellos garitos como el Rocola o el Penta y todo eso, y nos dimos cuenta de que la gente se lo pasaba estupendamente escuchando música o haciendo fotos o pintando. Fue una explosión de cultura por todos los lados, o sea que eso creo que ha ocurrido en Madrid y creo que no ha ocurrido en ningún otro sitio, ¿no? Y es difícil que vuelva a ocurrir. En el foro se abrieron por doquier salas de conciertos y locales, donde los jóvenes de la nueva ola saciaban su curiosidad por todo lo prohibido hasta entonces. Un himno, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll. Y sobre todo cuando tienes 20 años,
ese himno lo llevas a cabo cada noche prácticamente, ¿no? Bueno, pues estos músicos se ponían y tal, que si la Janis, que si el Hendrix, que si el Morrison, que si se ponían y alucinaban y todo eso. Y yo creo que la desinformación que había, pues hacía caer en la tentación de que la gente pues se equivocara, ¿no? Y empezara a consumir para intentar sentirse, pues, más o menos como sus mitos o sus ídolos. Casi 20 años después, su legado sigue influyendo en el panorama cultural español, pero a nivel personal ha tenido sus costes. La heroína y el SIDA acabaron pasando factura a los alegres salvajes de la movida, y son muchos los que han muerto. Cuando se vive así de deprisa, como se vivieron en aquellos años, nosotros nunca pensamos en los intereses o en lo que tú debes pagar luego después de esa forma de vida, ¿no? Luego todo esto te pasa factura y en este caso pues pasa la factura más gorda, ¿no? Que es tener pues 2 cadáveres en la banda, ¿no? Y escalofríos, pánico, temblores, náusea, vómito, diarrea, calambres y depresión. También aparecen alta tensión arterial, pulso y respiración acelerados y temperatura alta. Es una muerte relativamente lenta la que produce. Ahora, infalible, desde luego. Si tomas la dosis necesaria y no te asisten, acabas muriendo. Pero acabas muriendo por dejar de respirar. Me han reanimado amigos que hubiera allí, amigos, te reaniman y intentan reanimarte, que tampoco es tan difícil. Que llega a hacer el boca a boca, pero a muchos, y son tíos, y a mí no me gustan los tíos. Pero he visto que se me iban, y antes de que se vayan, pues hacer lo que sea. Pues la época, digamos que estaban muy enganchados todos, tenían poco dinero para satisfacer sus necesidades, y entonces compraban entre todos, y lo hacían en cucharas grandes, o incluso en cucharones, y por eso le llamaban pucheros. Y lo hacían a lo mejor con agua de un charco, con agua de la batería o sea, con agua de un coche, de la batería. O sea, les daba igual lo que fuera. Y al mismo tiempo, para no desperdiciar, se ponían todos con la misma chuta. Razón por la cual, pienso yo, que naturalmente cuando luego llegó el SIDA, pues todos aquellos cayeron. No me gustaba, jamás compartía ni el agua siquiera. Gracias a Dios por eso no tengo ningún problema de enfermedades. Y encima ser yonki salía muy caro. El precio del gramo de heroína rondaba las 20.000 pesetas más o menos. Tenían que buscarse la vida y tarde o temprano acababan en la comisaría o en los calabozos de la antigua Dirección General de Seguridad. Y algunos incluso se prestaban, de que ella se hacía, y yo creo, se llamaban catacaldo, ¿no? Cuando el camello adulteraba la droga con una sustancia, a ver si era bueno o malo, si estaba bien, pues los chavales se prestaban a catarla, a probarla, a ver cómo estaba, gratis para su dosis, lo que conllevaba un montón de muertes, ¿no? Porque si estaba mal, pues la palmaban. A mí me empezó a faltar dinero, claro, y a falsificarme cheques, que era una falsificadora excelente. Esa también lo es. La pequeña también lo es. Y bueno, y joyas, me desaparecieron todas. Todo lo que tenía, que valiera algo, todo lo que era colorado, como decía ella. Desde hacerme pisos, una temporada que me dio para hacer pisos, pues pisos. Otra temporada me dio para atraco con armada, pues atraco con armada. Tiendas, cosas pequeñas. Otra vez me dio por, yo qué sé,
por compra y venta de oro, o dejar dinero, cobrar morosos. O sea, el afán de los padres que en los años 50 se vienen a estos barrios era que las hijas no tuvieran que ir de criadas y que los hijos no trabajáramos en el campo, era su ilusión, pero eran personas de bien, y de repente encontrarse con que sus hijos o sus nietos, en muchos casos, caían en ese mundo de la delincuencia, para ellos era, pues eso, el desear la muerte, porque un pobre lo que siempre más ha apreciado es la honra. Venga, dame el dinero. Tranquilo, chaval. Venga, tranquilo. Venga. ¿Se me ha feito? Nada mal. Mira, si es por la mañana, si no hay nada. Tranquilo, no hay más, ¿no? De verdad. Madre, cabrón. Los muchachos no salían de comisaría o de la dirección general machacados y de forma sistemática. Coincide también con un momento de muchas muertes, pues por sobredosis, muertes incluso también a manos de la propia policía. El caso del Nani es paradigmático en ese sentido, pero había bastantes más. En el caso del Nani, aparte del aspecto penal del tema y del hecho concreto, para mí yo creo que sí que fue, como dice, paradigmático en la medida en que su investigación y después depuración de la conducta de aquellos funcionarios de policía absolutamente corruptos dio lugar a que desde el Ministerio de Interior se elaboraran muchas circulares sobre trato a los detenidos, sobre controles médicos, sobre aviso a los familiares de la detención. Hasta mediada la década de los 80, estos jóvenes solo tenían como respuesta de la administración a su problema represión policial, paso por los juzgados y cárcel. El 90% de los ingresos en prisión estaban relacionados con las drogas. entonces era la ley de entrar y salir. Entrabas por cualquier cosa y a los 2 meses o al mes salías. Pero luego se va acumulando. Y luego ya un tiempo que te sale y tienes que pagarlo todo. Como me pasó a mí, me junté con 25 años. Hasta el año 80 realmente no hay ningún pronunciamiento jurisprudencial sobre el tratamiento a toxicómanos. Y los primeros que hay es para decir que el drogadicto es un vicioso, es un hábito nefando, bueno, construcciones muy duras contra el drogadicto. Porque se entendía que quien es libre para drogarse también es libre para delinquir y ha optado por la vía de drogarse y por lo tanto no puede tener ninguna atenuación ni ningún tratamiento paliativo de su situación. El centro de jóvenes de Madrid había una enorme masificación y había una falta de prestaciones penitenciarias muy importante y de servicios muy importante. Y el psiquiátrico de Carabanchel era como el infierno de Dante, yo lo he conocido, el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel. Está un día, por ejemplo, puesto, y se roba un día al juez. Pues entonces si te pones, es como si un día menos que ha pasado, no te has enterado. Si tu familia te mete, por ejemplo, un chándal, unas zapatillas nuevas, te mete 8.000 pesos de peculio, pues tú al negro, al que está vendiendo allí dentro, le dices, mira, te saco las quinielas porque me hay dinero, es una tarjeta de crédito. Yo te saco las quinielas. 4.000 pesos en quiniela, una postura de 5.000, me da una postura de 5.000. Ahora, ¿qué quieres? ¿Una radio? Te compro la radio. Con ese dinero, el dinero, en vez de pagar el dinero que no hay, te lo da, se lo compras en material. O hazme un economato con esta lista, te da una lista de todo lo que te puedes comer tú, que se lo come él. Dentro de las cárceles, pues evidentemente había mucha droga, la sigue habiendo y yo creo que desgraciadamente la va a haber siempre. ¿Por qué la va a haber siempre? Porque hay una forma muy sencilla de que no haya drogas en las cárceles, pero para aplicar esa forma sencilla te tienes que cargar todo lo que es la comunicación social entre los de dentro y los de fuera de la cárcel. ¿Por qué dejan que entre allí? ¿Por qué saben qué hay allí? ¿Por qué saben quién la está vendiendo? ¿Por qué saben quién la tiene? ¿Por qué avisan cuando va a haber un recuento, o sea, va a haber un cacheo? Oye, tener cuidado que va a haber un cacheo esta noche aquí. ¿Por qué? También se adoptaron muchas medidas para que en el control de los paquetes que reciben los internos, etcétera, se extremaran las precauciones para evitar que en el interior pues, pudiese contener droga, ¿no? Y sobre todo el registro, que se hiciera bien los registros, ¿no? Luego pues había pues, bueno, pues, algunas conductas
rechazables por parte de quienes deben velar por todo lo contrario, ¿no? Pero en fin, eran minoritarias, muy minoritarias, pero que hacían daño, efectivamente. En el año 85-86, en Carabanchel, en la séptima galería, por ejemplo, que eran casi 600 personas, había 5 jeringuillas. Y se estaba poniendo pues un 60% de la gente. Con 5 jeringuillas, poniendo 700 personas. ¿Cómo no se van a contagiar de SIDA? De SIDA, tuberculosis, hepatitis... Yo tengo datos de cárceles donde se han inyectado con la misma jeringuilla y la misma aguja 300 personas. La afilaban con cajas de cerillas para que tuviera punta, porque estaba embotada de tanta vena. Luego, si 300 personas compartieron jeringuillas, las cárceles se convirtieron en un lugar donde posiblemente se pudo expandir el SIDA mucho más de lo que se hubiera expandido en otras circunstancias. En este barrio que yo vivo, son falsas y mentiras. Hay gitanas de luto, manchas de cocaína. No puedo andar a gusto, me para la policía. Andando por la calle, me encuentro la jeringuilla. ¿Qué tendrá este Zambra? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá este Zambra? Ya. 1983. Los gitanos empiezan a vender drogas en los asentamientos chabolistas del extrarradio. Primero fue la Celsa. Con el tiempo se sumaron otros. Se inicia así todo un proceso de marginación de los gitanos y de los propios yonkis. Allí se metió un señor gitano, gitano, y trajo la droga, y se puso allí a escondidas, pero vendía. Pero claro, como eso de todas las casas están juntas, pues el que más y el que menos, pues se dio de cuenta de que ese señor le traba gente en su casa, y bebía bien, comía, tenía dinero, los hijos iban bien vestidos, comían todo, bebían, tenía buen coche. Y a lo demás, pues, se cogían el camino y se iban a los rastrillos con 4 frutas, 4 ajos, 4 limones. Y la policía los perseguía más que si fueran atracadores. Los cogía y le quitaban los 4 limones que llevaban, le quitaban la fruta que llevaran, se la quitaban. Muchas veces se quedaban sin comer. Claro, el que estaba allí al lado de ese señor que estaba grande para comer, pues se informó y se cogió los 2 o 3 o 4 gramos y se puso también a vender. Y de ahí de uno al otro, de uno al otro, de uno al otro, como no lo dejaban buscarse la vida honradamente, pues la verdad, pues toda la Celsa se puso a vender. Quitando, ya le digo, a unos 4 o 5 viejos que habíamos allí, los demás, pues toda la juventud. Hombre, la venta de drogas en los poblados es el escalón final de una red organizada de tráfico de drogas. En el caso de la heroína, hoy día comienza con los turcos, por ejemplo, y acaba en los poblados. Los turcos son los que acercan a España, traen las cantidades elevadas de heroína, que a su vez empiezan a redistribuir hasta que llegan a los poblados en forma de varios kilos, que luego son distribuidos entre los consumidores. ¿Se va a pillar a los poblados? Claro que a todos. ¿Cómo es eso? Asqueroso. ¿Por qué? Porque sí, porque ves unas cosas, ves una persona que le da una sobredosis o una sobredosis, o uno de la mierda se ha metido de pastillas y mezclar, de mezclas que ha hecho, le da una titania, una sobredosis, y en vez de curarla, la dejan desnuda, como he visto yo ejemplo. En vez de intentar reanimarla, te quitan la ropa, el reloj, la pulsera, las gafas, se dejan, como la dejan a esta chica en panty. Y si algún yonki quería dejar la heroína, apenas tenía opciones. El primer intento de atención a heroinómanos se puso en marcha en 1979 en el Hospital Clínico. Durante 2 años trató a más de 200 toxicómanos con metadona, un sustitutivo de la heroína, hasta que el robo de 1000 pastillas de esta droga lo frustró. Abril 1979. Se inauguró el primer centro específico para toxicómanos de España en este local cedido por el Ayuntamiento de Madrid en la calle Fúcar. Lo puso en marcha Cruz Roja por encargo del Ministerio de Sanidad como centro experimental. Cuando le abrimos, el chico nos dijo que venía muy mal porque venía con el mono.
y nosotros le invitamos a pasar a la sala de espera, pero después lo que nos llamaba más la atención era que nos había dicho que traía un mono y no lo encontrábamos. Entonces, yo creo que esto, que bueno, puede ser desde la parte más cómica, sí que refleja la posición que teníamos todos en aquellos momentos. Creo que nos guiaba mucho la intuición, nos guiaba posiblemente ideas que han vertebrado después los abordajes actuales que tenemos, pero desde luego desde un plano de desconocimiento que teníamos que ponernos al día desde lo más elemental que pasa por el lenguaje. La demanda venía pues prácticamente como ocurre ahora, por un lado con familias que estaban muy agobiadas, que algunas solicitaban orientación, información y también se les atendía desde ahí, y que traían al chico. Y verdaderamente eso es igual que ocurre ahora, si hubiera una voluntariedad no era posible el tratamiento. Las normas de antes pasaban porque si mantenía consumos se entendía que no estaba bien predispuesto al tratamiento. A mi juicio eso fue un error siempre, porque era un poco como pedirle a alguien que abandonara el síntoma que le traía a consulta para poder tratar. 1982. Fúcar atendía ya a 800 toxicómanos y había lista de espera. Cruz Roja abrió un segundo centro en Marroquina. Y hasta finales de los 80 no habrá nada más, salvo el hospital psiquiátrico. Las administraciones estaban absolutamente sobrepasadas por la situación y lo que vivíamos todos era una angustia social que pedía respuestas totales, absolutas y rápidas, y una realidad de respuestas que era prácticamente un vacío. Era un caldo de cultivo ideal para que se dieran soluciones mágicas. Aparecen, antes que haya planes regionales autonómicos, elementos salvadores, evidentemente el patriarca o después Narconón, vinculado a iglesias o a ni siquiera sectas, a sinvergüenzas unipersonales, algunos de ellos, y claro, como nadie ofrece nada, se les da toda la responsabilidad. Hay que recordar que había hasta 1000 personas y más en lista de espera, y eso es cuestión de repasarse las actas del Ayuntamiento de Madrid, más de 1000 personas en lista de espera para acudir a comunidades terapéuticas. Luego, por otra parte, una buena parte de las comunidades terapéuticas no estaban regentadas por profesionales, eran simples aficionados que aquello lo habían tomado, pues eso, como un negocio. En Alcorcón estuve de responsable, y era toxicómano, y era el responsable de los toxicómanos de Alcorcón. Mafia, eso era una secta, eso era, yo creo que sé lo que era eso. Yo te digo, si yo les llevaba la heroína a los chavales, me sacaban, yo les tenía que sacar a comer, con su dinero personal, les sacaba a comer a los pueblos. Y yo era de responsable y estaba enganchado yo. Había psiquiatras que montaron sus clínicas con las dichosas curas de sueños que valían burradas de dinero, pero vamos, sí que podría valer en aquel entonces 50, 60.000 pesetas. No había dispositivos, de ahí que tuviéramos que empezar pues los distintos colectivos a generar alternativas, ¿no? Pues de convivencia con los chavales, bueno, pues de experiencias también en el campo. En esa época pasábamos los monos en tiendas de campaña en la sierra en pleno invierno, pues tampoco había pues ni la red sanitaria ni la atención primaria estaba preparada, los médicos tampoco sabían, no sabía nadie y tampoco parecían querer saber, esa es la verdad. Familias acomodadas que yo he conocido, donde el hijo ha ido pasando por 5 centros distintos, pagando cada uno de ellos religiosamente, donde la familia no tenía recursos, donde le sobrepasaba y donde se ha recorrido todos los servicios públicos sin encontrar ningún tipo de respuesta. En 1982, el Partido Socialista Obrero Español gana por mayoría las elecciones y ya en el gobierno reforma el Código Penal. Tener drogas para autoconsumo deja de ser delito y sin llegar a legalizarlo, rebaja el hachís a la categoría de droga blanda. El tratamiento legal de distinción de drogas duras y drogas blandas, yo creo que fue un avance en la lucha contra este tipo de delincuencia, en la medida en que la droga blanda, la llamada droga blanda, no afecta al bien jurídico salud, pero no afecta al bien jurídico libertad. Extremo que sí afecta a las denominadas drogas duras que comprometen en función de la adicción la libertad del sujeto. Libros de
El hachís era, junto con alcohol, tabaco y café, una droga social más, sobre todo entre los jóvenes. ¿Quién no recuerda la invitación del alcalde Tierno Galván? ¡Coqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro. La reforma atenuaba también las penas de cárcel por tráfico de drogas, lo que fue muy contestado dentro y fuera de España y obligó al gobierno a dar marcha atrás. Quien más, quien menos, ya incluía la droga en sus conversaciones cotidianas como un problema importante. Eso era inseguridad ciudadana, que no les importaba, a la gente no les importaba que los chavales se metiesen o no, sino simplemente a mí que no me roben, que no me toquen y lo demás fuera. Cuando estabas en la calle buscando, pues eso notabas el rechazo de la gente y sitios donde no te dejaban entrar, sabían lo que eras y no te dejaban entrar y gente que te miraba mal, sí, había rechazo, mucho rechazo. Te lo tenías que hacer muy escondido porque ya te digo, te veían o te tiraban piedras, tiestos o agua. Estar preparando de lo último que tenía y un cubo de agua que te tira todo. Ya por fin el primer gobierno socialista decide hacer algo y en 1985 el problema de la droga se institucionaliza en el Plan Nacional de Drogas. Intenta coordinar, que esto es lo interesante, la respuesta sanitaria, la respuesta, por lo tanto, asistencial, la respuesta preventiva, la respuesta de integración social, es decir, la respuesta educativa, todas, digamos, estas respuestas desde una única organización. El Plan Nacional de Drogas surge con una vocación de lucha contra la heroína. O sea, contra una población, un conjunto de personas específicos que lo que hacen es consumir todo tipo de drogas, pero que ellos se sienten enganchados a una, sobre todo, ¿no? Bien, 7 años de desfase. El primer informe serio, porque es verdad que empieza a producir una serie de trabajos muy buenos, y menos mal que los tenemos, es del 87. O sea, tú fíjate, el Estado, la primera vez que genera información fidedigna sobre lo que está ocurriendo es 9 años después de que eso empiece a ocurrir. 1985, el Gobierno Autónomo de Madrid, presidido por el socialista Joaquín Leguina, creó el primer plan regional de drogas, aprovechando los centros existentes de salud mental y los dispositivos del ayuntamiento. Digamos, el no ser sospechoso de lo que digo porque fui uno de los protagonistas de la puesta en marcha de ese plan, yo creo que estaba condenado al fracaso. Que estaba condenado al fracaso porque yo creo que hicimos lo que había que hacer desde el punto de vista de la racionalidad en la planificación, pero perdimos de vista que no era eso lo que la opinión pública en ese momento necesitaba. Y entonces generamos una cierta frustración que hizo que el plan se viniera un poco abajo a los 2 años. Que fruto de esa impotencia, de esa indignación, bueno, pues surgieron estos colectivos con una dinámica muy marcada de reivindicación social, política y de lucha. Éramos unas madres hartas de no tener respuestas, de tener la única respuesta era policial y penal, y hartas de que la tele engañara a la gente, de que nos llamaran a nuestros hijos hijos de puta, hijos de alcohólicos, éramos malas madres. Y salimos pues a contar a la gente que eso no era verdad, que los suyos no estaban vacunados y que había muchísima más gente implicada que los narcotraficantes. Decidimos hacer una lista con lugares de puntos de venta estable de drogas y denunciando concretamente a policías implicados en el tráfico de drogas directamente. Entonces hicimos un listado con más de 100 puntos de venta que fuimos presentando poco a poco en el Congreso de los Diputados. Acabó el mes con una gran manifestación de todo el Estado, vino gente, porque era la primera vez que públicamente se decía dónde estaban los puntos de venta. Nos llamaba la gente, oiga, que en mi casa la venden. Todo el mundo que nosotros lo dijéramos, ¿no? Y todavía siguen haciéndolo. Y sin duda alguna fue un elemento que ayudó un montón a concienciar socialmente acerca de este problema y a desplazar el acento que hasta entonces había sido práctica y exclusivamente policial en el tema de drogas hacia unas resonancias más sociales y la necesidad de incrementar presupuestos y de tomar medidas. Se estimaba que en Madrid había 10.000 yonkis y tanto la comunidad como el ayuntamiento, ambos en manos socialistas, reaccionaron para responder a la presión social.
estaban tratando fundamentalmente psiquiatras. Entonces, claro, esto no tenía nada que ver con la psiquiatría, como después se ha ido demostrando, y hice una apuesta por un plan regional de drogas en el que se contemplara el hacer una red asistencial en todo Madrid, junto con los ayuntamientos, no solamente el Ayuntamiento de Madrid Capital, que era el peso más importante, sino que a lo largo del tiempo había que ir firmando acuerdos con otros ayuntamientos de la zona sur. Prácticamente, digamos, sería pasar de unos 80 millones de pesetas que en aquel momento tenía el programa anterior. Hay una enmienda que propone la oposición en aquel momento, el Centro Democrático y Social, que era este partido, con el apoyo del Partido Popular, y proponen una enmienda de 1.200 millones de pesetas y el destinar estos fondos a la creación de un plan municipal sobre drogas. Pero abrir un centro de atención a drogodependientes era polémico. Ya en 1985, estos 3 edificios que ocupa la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción no pudieron convertirse en centro de atención a toxicómanos por la oposición de un colegio de jesuitas. Eran los tiempos, y hay que hacer historia, de cuando los que hoy gobiernan en el Ayuntamiento de Madrid llegaron a los tribunales oponiéndose a que se pusiese un centro de atención a toxicómanos, y lo ganaron porque decían que había colegios cerca. Eso hay que decirlo. O sea, concejales de los que hoy gobiernan se opusieron a que en la avenida de Badajoz, en el barrio de San Pascual, se hiciese un centro para atención a toxicómanos. Eran los mismos que se oponían en el distrito de Latina a que en el barrio de Las Águilas se pusiera un centro para atención a toxicómanos, etcétera. Decían, el centro puede atraer drogadictos o heroinómanos. Pero ¿cómo me están ustedes contando esto cuando yo estoy en un sitio que llevo años trabajando y veo que en el bulevar lo que se están produciendo es el trapicheo? En la puerta del centro donde yo trabajaba durante años, en un árbol había un cartel que decía Aitate. Se vende chocolate. Es decir, ¿qué me está usted contando de que va a traer heroinómanos? Oye, ¿qué va a traer drogadictos si los estoy viendo? No va a traer nada porque están ya aquí. Lo único que se va a crear, y eso fue lo que se produjo, es una zona de seguridad alrededor del centro, porque los mismos van a tener un interés en que no se ponga el problema. Un no rotundo a las drogas era la filosofía imperante de la que bebían las campañas publicitarias de las ONGs como la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y los distintos planes públicos sobre drogas. Hay cosas mejores, ¿no? Pienso que es un mal rollo y... Porque te quita toda la libertad. No eres nadie. Está pendiente únicamente de robar. Saber decir que no y que no, porque la marcha está en el cuerpo y se engaña. Que se busca otra cosa, ¿no? Aprovechar la amistad con la gente. Le diría que se buscara una piba. Y que sepan eso, que si van a seguir al final se van a quedar solos, pero solos, sin nadie. Yo tengo muchos amigos. A muchos de ellos no les voy a volver a ver más. Cuando todos buscábamos pareja, ellos decidieron casarse con la heroína. La filosofía con la que creamos las redes era una filosofía basada en la abstinencia. Yo he dicho muchas veces que siempre que uno empieza a conocer algo, se mueve en términos absolutos, en términos, digamos, de máximos. Todos participábamos quizás de una visión como que la alternativa a las drogas era un programa libre de drogas. Yo creo que ahí se tardó por parte de los recursos y también por parte del propio tejido social en descubrir que era necesario establecer una serie de alternativas mucho más diversas. 1989. Los primeros centros ya estaban terminados. Ponerlos en marcha puso a prueba a profesionales y usuarios. Además, los programas libres de drogas no cosechaban los éxitos esperados. Tuvimos que crear los centros pues de forma absolutamente improvisada. Prácticamente se acondicionaba en algunas ocasiones un local y prácticamente a los 15 días, con los equipos todavía sin configurar casi, teníamos allí ya una demanda de 100, 200. Este fue también la famosa etapa de las listas de espera. Porque claro, ¿qué pasaba? Se creaba el dispositivo y existía una demanda asistencial acumulada durante años de personas a las que nadie les había dado una respuesta, y absorber aquellas listas pues era muy complicado. Fui a un CAT de estos cuando empezaron a hacerlo y me dijeron aquellos señores que ya me llamarían, y me llamaron al cabo de los 8 o 9 meses.
Entonces le dije que ya no me interesaba porque podía haberme muerto. De hecho, no estaba consumiendo cuando me llamaron, ya lo había dejado. Lo intentaba, pero como no era una cosa que es decirlo y ya, sino que es ponerte en lista de espera, y más en esos tiempos, ponerte en lista de espera hasta que te llamaban un montón de meses, todo ese tiempo tienes que estar poniéndote. Y el día que te llaman, pues tienes una cosa que vas a hacer o que te has cogido dinero y dices, quítame de eso. Si tengo ahora 2 kilos ahí, pues voy a gastármelo. Claro. El dejar la droga cuesta muchísimo, era entonces el objetivo. Yo quiero recordar que, según las estadísticas, al tercer intento es cuando se conseguía los que lo conseguían. ...1982. En Madrid se detecta el primer caso de SIDA de nuestro país, el primer muerto por la peste del siglo XX. 7 años más tarde, se acercaba a 2000 la cifra de infectados por el virus del VIH, y 4 de cada 10 habían fallecido. 1986. Se detectan en los centros de Cruz Roja los primeros casos entre los heroinómanos. Generalmente fue el año 86. Y al principio los contemplamos con mucho estupor, con un desconocimiento que a mí ahora me llama incluso la atención, cómo nos colocamos los profesionales delante de un problema que no sabíamos muy bien por dónde iba ni la dimensión que iba a adquirir. La enfermedad se extendía de una manera vertiginosa entre los yonkis. Las administraciones empezaron a dar información, pero escasa, para evitar los contagios, y ninguna de ellas hace nada más. En 1989, de cada 10 infectados, 6 eran heroinómanos. A partir del 87 nos encontramos muy tarde con que tenemos la población de enfermos de SIDA y probablemente de infectados de VIH más alta de Europa. La capacidad de previsión en este caso fue 0, porque el SIDA se conoce en el 81, los primeros casos son del 83, que va a ocurrir en la población de inyectores, que era algo que se podía haber previsto. ¿Y qué se hubiera podido hacer? Hombre, muchas cosas, entre otras, metadona. Dar tanta metadona como se ha dado a partir del 94, haberla dado a partir del 84. Luego, ahí se cometió un error. Se perdió un tiempo que hubiera sido crucial. Yo creo que no había conciencia ni social ni tampoco política de la importancia de adoptar ese tipo de medidas, cosa que en Europa pues sí que nos fueron por delante, y eso justifica el que tengamos las tasas más altas de prevalencia de SIDA en población heroinómana. Cuando tú inicias un programa de drogas, en los años 88, 89, como fue nosotros, tienes que marcar unas prioridades, lo que no puedes es todo a la vez. Y entonces, si en el año 88, 89 nosotros empezamos con la metadona, bueno, aquello hubiera sido terrible. Lo que era metadona se había vivido con una enorme conflictividad. Yo recuerdo asaltos al hospital clínico que abastecieron de metadona al mercado negro durante mucho tiempo con la metadona negra. Yo recuerdo escándalos como de aparecer determinados bidones de direcciones generales de sanidad de metadona en mercadillos. Recuerdo que se fletaban autobuses para ir al mercado gris de metadona y que se vendía y que era... Recuerdo un mini amarillo en la puerta de la Dirección Provincial de Sanidad de Madrid haciendo sobre la marcha certificados para que dieran metadona a los que iban a pedirlo y que la tomaban según su criterio. Quiero decir que la historia de la metadona está muy lejos de ser una historia limpia. No es extraño que cuando se produce un movimiento de vamos a hacer las cosas más serias, se produzca un movimiento contra la metadona. Para poner orden en el desmadre de la metadona, el Ministerio de Sanidad regulará de manera restrictiva en 1985 su prescripción. Solo podrán tomarla los enfermos graves, las embarazadas y los que lleven más de 3 años de consumo y hayan fracasado varias veces. Como criterio de exclusión no se admitían personas con diagnóstico de una psicopatología, de trastornos psiquiátricos, que hoy día es uno de los criterios claros de inclusión, mientras que en aquella época era todo lo contrario. Habían criterios de dosificación, la dosis máxima que se podía dar eran de 40 miligramos, hoy día eso sería totalmente utópico.
la dosis. Criterios también, como decía, de inclusión. Otros criterios eran: no se admitía personas que tuviesen una politoxicomanía o otros consumos concomitantes aparte de heroína, y orientativos, podríamos decir, se avalaba el que hubiese un cierto apoyo familiar. Al amparo de esta normativa, el Plan Regional daba metadona desde 1986 y atendía cada año a una cifra de heroinómanos que oscilaba entre las 30 y las 40 personas. Yo creo además que, insisto, con unos buenos resultados. Desde luego para nosotros, los que estábamos trabajando en programas liberales de drogas, fue en algunos momentos una sensación de desahogo, de encontrar algo más que antes no teníamos. Pero en sus primeros 3 años de vida, el programa de metadona solo atendió al 1% de los 12.000 heroinómanos que, según el Plan Regional de Salud, había en Madrid en 1989. La década de los 80 pasó así a la historia como la década de la epidemia de la heroína, que enganchó a miles de jóvenes de barrios obreros de la Comunidad de Madrid sin futuro ni expectativas. Su adicción les llevó sin quererlo a ser protagonistas de la crisis de inseguridad ciudadana que atemorizó a los madrileños. Se les consideraba delincuentes que solo merecían la cárcel, hasta que desde 1985 la heroinomanía se institucionalizó en el Plan Nacional de Drogas, en el regional, en el municipal. Pero las respuestas no llegaban y las madres salieron a la calle para zarandear a las autoridades y a la sociedad madrileña. Al final de la década ya había centros de atención a toxicómanos, pero surge un imprevisto, una nueva amenaza: el SIDA, y su negra sombra se cierne sobre los yonkis. Y no nos dejan. Ayer ya ves, ayer todo el mundo de mono y hoy pues igual, está la cosa mal. Pasando mono, porque yo llevo 3 días malísimo, que a cualquiera que me enseñe una simple papelina soy capaz de darle una puñalada, lo que sea, por 1000 pesetas, de quitársela. El quinto día, 2 toxicómanos murieron atropellados en las inmediaciones de La Celsa y La Rosilla. Tras el cerco, el presidente de la comunidad renunció a los realojos en casas bajas, decidió aumentar el presupuesto de la agencia e impulsar los programas de metadona. Entonces había 2000 plazas en la comunidad. Se firmaron los convenios con Cruz Roja, se ampliaron el número de plazas en cada CAIZ, Centro de Atención Integral, se ampliaron todos los convenios con prisiones, se ampliaron los convenios con los ayuntamientos. Es potenciar las plazas, las listas de espera eran de años. Entonces la cuestión es que a un drogodependiente no tenía acceso a ese tratamiento con metadona. Yo creo que nunca en la historia del plan municipal se ha crecido tan deprisa en unos programas como se creció entre el año 96, 97 y 98. Los adictos a la heroína tenían por fin una alternativa: nuevos centros, metamóviles. Se dispensa ya en farmacias. Y lo último que me quedaba era esto. Pensaba que ya no iba a salir en mi vida y digo, antes que andar por ahí haciendo tonterías, robando a la gente o lo que sea, pues para eso vengo aquí, no me meto mierda en el cuerpo y no molesto a nadie. Te lo van rebajando a poco y llega un momento que estás tomando una naranja y no te enteras y has pasado el síndrome de abstinencia y lo has dejado. En los 6 últimos años las plazas de metadona se multiplicaron por 4. Y a medida que se incrementaban, decrecía la incidencia de SIDA entre los heroinómanos. Tenemos en este momento casi 9.000 pacientes y eso ha hecho que disminuya de una manera clara la incidencia de enfermedades infecciosas ligadas a la vía de consumo, que haya disminuido también el conflicto social que provoca la dependencia. Tienen su vida normalizada, pueden reinsertarse en la sociedad. No podemos dar el vasito de metadona y que siga durmiendo debajo un puente, o que esté en una situación de precariedad personal impresionante. No podemos limitar el vasito de metadona y obviar, bueno, pues que esa persona necesita reconstruir también unas zonas de su vida, y eso necesita atención psicológica, atención social, atención médica, mucho más que el vasito de metadona. Es cierto que hay un determinado número de población que no quiere tratamiento psicológico, pues porque no quiere, y bueno, yo creo que hay que respetarlo. Y que además son personas que a lo mejor durante muchos más años o incluso durante toda una vida van a estar en tratamiento con metadona. Pero de ahí a que se limiten solo a la dispensación no es así. Raro es,
y se podrían contar con los dedos de una mano el número de pacientes que cuanto menos no recibe una asistencia médica o una asistencia social. En junio de 2002, la Agencia Antidroga acabó con las listas de espera. Ya no hay números clausus. El éxito de la metadona supuso un duro golpe para los narcotraficantes, que para no perder clientes cambiaron de estrategia. Han provocado una reacción del narcotráfico poniendo en circulación mucha cocaína y más barata o al menos al mismo precio que la heroína para luchar contra ese efecto positivo que han tenido los programas de metadona. Si el paciente se consigue que sea adicto a la cocaína, no irá tan bien en metadona. Diciembre de 1998. Las tasas de tuberculosis se habían disparado en Vallecas. Miles de drogodependientes recorrían la ruta de los muertos vivientes para adquirir su dosis en La Celsa y La Rosilla, poblados donde malvivían decenas de toxicómanos. La Agencia Antidroga decidió abrir el primer centro de emergencia social del país en un hiper de la droga, La Rosilla. El Ejecutivo Autonómico empezó a desmantelar los poblados más conflictivos, Jauja, San Fermín, Celsa y Rosilla, y los narcotraficantes se concentraron en Las Barranquillas, al lado del vertedero municipal, escondida entre terraplenes. Hay gente muy destrozada aquí metida y bueno, pues yo diría que es la boca del infierno ya aquí. Esto no se ve ya cara al público y bueno, pues aquí es donde está toda la marginación, lo más tirado y... Allí la comunidad apostó por abrir el primer dispositivo de asistencia a la venopunción de nuestro país, el DAVE, más conocido como narcosala. Cuando hace mucho frío yo suelo bajar a propósito para ponerme, porque es que con el frío aquí no perdemos muchos picos y las venas pues no salen con el frío. Y allí con la calefacción pues mejor. Su apertura estuvo precedida de una fuerte polémica entre administraciones, vecinos y partidos. Al final consiguió incluso el visto bueno de la Agencia de Control de Estupefacientes de Naciones Unidas, como un caso excepcional. Los grandes dirigentes políticos en su momento se posicionaron muchas veces masivamente en contra, porque no entendían que no se trataba de poner un pinchódromo, sino de poner un lugar donde médicos, trabajadores sociales trabajaran con aquellas gentes que no iban a ir jamás a ningún dispositivo. Y aquello pues fue una pequeña revolución. Cuando las cosas funcionan, ¿qué pasa? Pues como todo en la vida. En la foto está todo el mundo. Las victorias tienen 1000 padres y las derrotas son huérfanas. Eso mismo ocurrió con la sala de venopunción. Y hoy, que funciona fenomenalmente bien, hoy todo el mundo es el padre de la sala de venopunción. Perfecto. Para llegar a aquellos que se resisten a dejar la heroína, desde junio de 2002, un metabús atiende y dispensa metadona en los mismos poblados donde se vende heroína. Una droga que ha perdido todo el glamour inicial y se ha convertido en maldita. Y ha habido un fenómeno muy curioso, y es que la heroína ha pasado de ser una droga de rebeldes, incluso de atracadores a bancos, a ser una droga de mendigos. Antes estábamos hablando de un yonki, de alguien orgulloso de pincharse, de conocer eso, de hacerlo. Ahora estamos hablando de un tóxico, de alguien que tiene una visión de sí mismo como un rol de enfermo y todo el mundo le ve así. Una persona, desgraciadamente, con el tiempo contado, ¿no? El imaginario colectivo catalogó así a la heroína como la única droga que mata y etiquetó a la cocaína, el éxtasis y las anfetaminas como sustancias limpias e inocuas. En la década de los 90, esta percepción se ha revelado como una trampa. Los que han caído en ella han descubierto que también tienen un lado oscuro. La reina entre todas ellas es la cocaína, la coca, la farlopa. En nuestro país, la élite nunca había dejado de consumirla, pero a principios de los 80, su empleo empezó a traspasar el círculo de los iniciados. Las cantidades incautadas por la policía revelan que en España, desde entonces, se ha consumido más cocaína que heroína.
La cocaína ejerce un efecto estimulante sobre las denominadas neuronas dopaminérgicas. Es por ello que la cocaína produce un intenso efecto placentero. Bloquea la recaptación de por lo menos 3 neurotransmisores que regulan estados de ánimo como la euforia, el placer y la motricidad. Su acción la ejerce directamente sobre el hipotálamo, donde se ubica el centro del placer. La cocaína se procesa en el hígado, acelera el ritmo cardíaco, la respiración, la presión sanguínea y la temperatura corporal. Se elimina a través de la orina entre 6 y 20 horas después de haber sido ingerida. A causa de las denominadas borracheras de cocaína, puede sobrevenir pérdida de conciencia, ataques epilépticos, parada respiratoria y derrame cerebral. La inhalación crónica puede provocar úlceras en el tejido nasal. Las alteraciones cardiovasculares más comunes que produce son infartos, hipertensión y hemorragias cerebrales. Las alteraciones mentales son delirios, agitación, insomnio, irritabilidad y depresión de rebote. Fumada, la cocaína puede ocasionar asimismo lesiones en los pulmones. La cocaína se había popularizado en Estados Unidos desde 1976, sobre todo entre los yuppies, jóvenes profesionales que buscaban un triunfo social rápido. Es una droga que no es droga, es una droga de estatus. O sea, ¿quién de una fiesta de gente rica no se va a pasar en una bandeja de plata con billetes de $100 la posibilidad de snifar? Bueno, es que ahí también es una droga de rol. La administración Reagan le declaró la guerra total y la difusión del crack, un derivado más tóxico y barato que la coca, socavó su fama. Los cárteles sudamericanos tenían que buscar nuevos mercados. Finales de los 80, principios 90 es cuando empiezan a verse los grandes envíos desde Sudamérica hacia Europa en general y hacia España en particular, como parte de Europa, por distintos motivos. Uno de ellos pues, puede ser efectivamente por el saturamiento del mercado americano, por la necesidad de las organizaciones criminales dedicadas a este tráfico de abrir nuevos mercados y porque no lo olvidemos, porque habría una demanda en Occidente y en Europa en particular de este tipo de sustancias. España, con kilómetros de costas poco vigiladas, era el país ideal de entrada de la cocaína. En Galicia había ya redes curtidas en contrabando de tabaco y en Gibraltar se podía blanquear el dinero negro. La cocaína acompañó en nuestro país la aparición de nuevas modas, el auge del ocio nocturno, la consolidación del consumismo y el predominio de la moral basada en el dinero. El consumidor de cocaína tiene un referente social del triunfador, del éxito, de la persona que se divierte mucho, con mucha facilidad en relacionarse, un poco pues eso, un referente de éxito, ¿no? Pues empecé a consumir por mi trabajo, ¿no? Por mi trabajo y por una serie de circunstancias de que estaba mucho tiempo en el trabajo y bueno, pues en el ambiente en el que me movía, que no era un ambiente de gente, era gente con dinero, ¿no? Que no era un ambiente normal de gente trabajadora y estas cosas, ¿no? Yo me movía con gente de un nivel social bastante alto y económico, claro. Porque eres el más. Eres el que lo hace mejor, la que está estupenda, la que conduce mejor que nadie. O sea, es la coca te hace creer que eres la reina. Esnifar coca no estaba mal visto, porque se creía que era inocua y no adictiva, pero sí tiene un síndrome de abstinencia con unos efectos definidos. Decaimiento, apatía, tristeza, disforia, ansiedad, irritabilidad, sueños vívidos, generalmente de daño corporal con pesadillas muy intensas. Es una de las pocas sustancias que el animal de experimentación consume hasta morir. Con otras sustancias, cuando el animal se siente bien, frena su consumo. Con la cocaína no. De hecho, es muy frecuente en nuestros pacientes que no sean capaces de guardar dosis de un día para otro si se han comprado 2 gramos, por ejemplo. Todo lo que tengo, todo me lo meto. Entonces la cocaína era una droga cara. 1 gramo costaba 10.000 pesetas. Su consumo estaba asociado sobre todo con salir de copas. Los comienzos pues es como con cualquier otro tipo de drogas. Primero pues ocasionalmente, siempre en alguna fiesta gorda, nocheviejas, bodas,
Luego, a medida que va pasando el tiempo, pues te vas dando cuenta que los fines de semana sin cocaína pues prácticamente no merecen ni la pena. Mucha gente descubre la cocaína porque previamente tienen un problema con el alcohol y descubren que mitiga o disimula los efectos del alcohol. Y entonces hay muchos cocainómanos que descubren la droga por esa razón. El consumo de cocaína asociado al alcohol aumenta mucho la toxicidad tanto hepática como cardíaca de cada una de las dos sustancias, sobre todo por la producción de un metabolito, la unión a nivel metabólico de la cocaína y el alcohol, que es el cocaetileno, que tiene un perfil agresivo para nuestro organismo mucho mayor que el que tiene preparado. Otros empezaron a consumir para combatir el cansancio, estar despejados y aguantar largas jornadas laborales. En mi caso era un cansancio de mucho tiempo, de trabajo, y bueno, pues empiezas porque te dice alguien que esto te viene bien para recuperarte, y bueno, pues sí, te recupera, pero te vas para atrás, no es que te recupere. Hemos observado en el sector del transporte, hemos observado, por ejemplo, en camioneros que necesitan hacer largas distancias, recorridos pues muy prolongados, a veces sin respetar los periodos de tiempo establecidos, y utilizan la cocaína para aguantar ese ritmo de trabajo, con las consecuencias que eso puede tener. Al igual que la heroína, lo que empezó como un consumo experimental y esporádico acabó por convertirse en adicción y problemas. Cada día te gusta más, la sustancia, necesitas más, la sustancia muy cara, que tienes que buscar la vida, que en mi caso fue pues apropiarme de dinero indebido. Y no sabes si has consumido 1 gramo o has consumido 3, porque realmente tú te das una raya, te das 2, te tomas 2 copas, te tomas 4 y te das 20 rayas, porque ni las cuentas ni lo sabes, ¿no? Realmente dejas de funcionar en el trabajo, o sea, vas un día, al día siguiente no vas, pues porque te has acostado hacía media hora. Luego en la familia, pues a mí la familia mía se volvió al revés. O sea, yo tuve 3 esposas los que dejé solos 2 años. Con la cocaína estamos teniendo problemas de accidentes, problemas de agresiones, problemas de no poderse controlar, incluso en las relaciones domésticas, etcétera, que no se nos daba tanto con la heroína. La cocaína se consume habitualmente esnifada por la nariz, en privado, sin que genere daños físicos perceptibles a simple vista. Por lo tanto, no trasciende al resto de la población y no genera alarma social. Pero sí genera graves trastornos psiquiátricos. Y a veces ocurre un cuadro puro de psicosis tóxica inducida por la cocaína, por un cuadro muy florido de alucinaciones, de delirios, a veces de tentativas de suicidio, intentando huir de esa situación por sentirse observado, por sentirse perseguido. Estabas obsesionado con que todo el mundo te persigue, todo el mundo te crees tú que se está dando cuenta de lo que estás haciendo, no puedes hablar con nadie cara a cara porque piensas que te lo notan en las narices, en los ojos, en todo. Pero a su vez la cocaína puede despertar en personas vulnerables otros trastornos psiquiátricos de larga evolución, que aunque se interrumpa el consumo de cocaína, esos trastornos cobran vida propia, y entre ellos podemos citar esquizofrenias, podemos citar trastornos bipolares y podemos citar también trastornos por crisis de angustia, entre otros. En los primeros años 90, a medida que crecía la alarma ante el problema de las drogas, la indiferencia hacia la cocaína desapareció. En 1992 se diseñó la primera campaña de alerta. La cocaína va directamente al cerebro y le produce graves daños. 1996. Se detectó un aumento de los cocainómanos que pedían ayuda. Los que llegaban tenían detrás 10 años de consumo, 38 años de edad media, nivel de estudios medio alto y estaban integrados en la sociedad. Yo creo que llega un momento que tocas fondo. Que tocas fondo y entonces es el elegir, ¿quiero salir de aquí o no quiero salir? Y yo toqué fondo y dije para afuera. El paso decidí darlo yo, pero ya cuando vi que esto ya no tenía ningún tipo de solución,
porque ya pensaba en la separación con mi mujer e incluso como había cometido un delito monetario, pues pagarlo incluso con la cárcel. Y en este momento, desde hace aproximadamente 4 o 5 años, empezaron ya a surgir, y en un proceso creciente, la demanda por cocaína. Es decir, ya si surge la demanda por cocaína, está ahí. De hecho, uno va a cualquier centro y ve, como decíamos, que aproximadamente 1 de cada 3 nuevos que llega ya lo hace por cocaína. 1998. Las autoridades empezaron ya a hablar de crisis. Se estimaba que más de 150.000 madrileños eran adictos a esta droga. La cocaína es la droga que está produciendo más visitas a urgencias de entre todas las drogas. Es la droga junto con la heroína que está produciendo más muertes. Y en cuanto a las repercusiones somáticas, por citar algunas, produce infartos, produce anginas de pecho, produce accidentes cerebrovasculares potencialmente letales. Tras el éxito de la metadona, los narcotraficantes que vendían heroína introdujeron en su oferta cocaína más barata e incluso la mezcla de heroína y cocaína, Speedball, para no perder mercado. Muchos pacientes se hayan pasado al consumo de cocaína, muchos pacientes que antes eran heroinómanos y no han abandonado la vía, siguen utilizando la vía endovenosa. En ellos, la cocaína repite el patrón de consumo atribuible a la heroína: aguja, vena, contagio, marginalidad, y empieza a perder su glamour. Pero a diferencia de la heroína, la cocaína no tiene hoy por hoy ningún tratamiento antagonista ni sustitutivo. Todos los grandes investigadores apuntan a que básicamente son programas fundamentalmente de modificación de conducta y de carácter cognitivo los que se están utilizando con estos pacientes. 2001. La agencia abre el primer centro residencial con 25 plazas para atender a los casos de cocainómanos más graves que no consiguen desengancharse. En nuestro centro, por ejemplo, hemos visto un significativo número de pacientes, aproximadamente un 20% de ellos, que llegan a consumir más de 5 gramos de cocaína al día. Esta cantidad en una persona no consumidora es letal. Lo que pasa, bueno, pues estos pacientes llegan a tener una tolerancia a esta sustancia y soportar estas cantidades. En los últimos años, otro fenómeno ha contribuido a incrementar la alarma. Cada vez son más los jóvenes que toman farlopa. Hay una serie de jóvenes que la utilizan para divertirse más, para salir por la noche y, claro, jóvenes además de edades muy tempranas. Es decir, en este momento, pues el inicio a la cocaína en nuestro país está aproximadamente en 15 años y medio. Pero la cocaína no está al alcance del bolsillo de la mayoría de los jóvenes, que sí pueden pagarse una dosis de cualquiera de las drogas de diseño, una serie de derivados anfetamínicos sintetizados en laboratorio. Como sustancias de uso masivo, se popularizaron a principios de la década de los 90. Habían aparecido años antes en la ruta del bacalao de Valencia, un circuito de discotecas que durante el fin de semana ofrecían sesiones ininterrumpidas de baile al ritmo de máquina, una nueva forma de mezclar la música que añadirá más tarde el sonido acid house y techno importado de Europa. Nació así una nueva forma de ocio juvenil que se generalizó en todo el país. Muchos de sus adeptos consumían drogas de diseño. A la larga, se impuso el éxtasis. Tras la ingestión de éxtasis disminuye en el cerebro el nivel de la sustancia conocida como serotonina, por lo que se entorpece la comunicación nerviosa intercelular. Consecuencias inmediatas son la euforia, locuacidad, desinhibición y excitación sexual, disminución del apetito y el sueño, alucinaciones auditivas y visuales e incremento de la energía muscular. Como efectos adversos pueden presentarse una acusada sensación de calor, sequedad en la boca, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, escalofríos, movimientos involuntarios de la mandíbula, temblores y visión borrosa. También náuseas, vómitos, dificultad para controlar los movimientos, pensamientos paranoicos, inquietud, agresividad y pánico. A largo plazo, el consumo de éxtasis parece estar relacionado con alteraciones en el funcionamiento de la serotonina, dando lugar en algunos casos a trastornos del apetito y del sueño, memoria, depresión y ansiedad. En los casos más graves en que sobreviene la muerte, previamente se ha producido un aumento de la temperatura corporal, dando comienzo a las alteraciones cardiovasculares. Se producen disfunciones respiratorias. Se inician así, de forma diseminada, coagulaciones en sangre, insuficiencia renal y hemorragia cerebral. Éxtasis.
empleo de éxtasis se ciñe al ocio en fin de semana. 1 de cada 3 jóvenes baila de forma esporádica bajo sus efectos, un porcentaje que se reduce si hablamos de consumidores habituales, solo 3 de cada 100. Si eres responsable y no lo haces a menudo, yo creo que bueno, es una experiencia y punto. Es tu cumpleaños o dices, Dios mío, he aprobado Bellas Artes, y entonces como te ha costado mucho y tal, pues haces una fiesta y entonces, joder, como has aprobado Bellas Artes y esas cosas, pues dices, bueno, pues me como una pastilla. Los consumidores de éxtasis son jóvenes integrados que estudian y trabajan, cumplen horarios y recurren a las drogas para vivir a tope su tiempo de ocio. Y las drogas favorecen a eso, a crear un tiempo excepcional. Si encima hay un poquito de transgresión porque están mal vistas o son prohibidas y yo sé algo que mis padres no saben y los pringaos que me rodean tampoco, pues ese es un toque. El toque transgresor también es importante, hacer algo que está un poquitín prohibido. Y si encima te dicen que con ellas son muy peligrosas, pero vas a volar, vas a alcanzar estados nuevos que nunca nadie te había prometido. El éxtasis permite una vivencia más intensa de la luz y la música, elimina el cansancio e incrementa la euforia. Se vende en pastillas de múltiples formas y colores. No creo que poner el jeto de Bart Simpson en una pirula pueda vender más, ¿me entiendes? O sea, yo creo que es, tómate esto que con esto vas a flipar. Y si llevas pillándole a ese pues mucho tiempo, pues al final más o menos te fías. Es como si ibas a ser carnicero. El éxtasis es la droga europea por excelencia. Se sintetiza en laboratorios clandestinos y lo introducen en España mafias holandesas, belgas y, en menor medida, españolas y magrebíes. El tráfico es un tráfico relativamente sencillo. Casi todos los laboratorios clandestinos de tráfico de producción de éxtasis están en Holanda y en Centro Europa, preferentemente Holanda. Entonces se realiza mediante el envío de correos a este país, a Holanda, que con un coche pues baja 20, 30, 10.000, 50.000 pastillas. Por lo que hemos visto en las discotecas aquí en Madrid, capacidad para 2.000 o 3.000 personas, pueden coincidir hasta 5 o 6 camellos, cada uno con 100 a 300 pastillas, que van vendiendo incluso bajando el precio a lo largo de la noche según se acerca la madrugada. Al final pueden incluso regalarlas. Es difícil infiltrarse en estos entornos, puesto que son gente conocida, gente de la misma onda, y en ocasiones tienen colaboración por parte de los trabajadores de la propia discoteca, bien sea activa o bien pasiva. Al tratarse de un mercado negro, nadie acredita cuál es la composición de las pastillas de éxtasis y el consumidor las toma a ciegas, como advierte Energy Control, una ONG que analiza estos comprimidos. No hay ningún tipo de control sanitario, ni de calidad, ni de ningún tipo. Entonces, bueno, pueden llevar cualquier tipo de cosa. Hay pastillas que no tienen ninguna droga, hay pastillas que tienen éxtasis, MDMA o otros derivados anfetamínicos, pastillas que llevan otras drogas como anfetamina o efedrina o cafeína, otras que llevan una mezcla. Su marketing destaca que es una droga limpia, que se consume sola con agua e inocua, pero esa es la excepción y lo habitual es que se tome con otras drogas, lo que potencia los riesgos. Es una de las drogas que mayor índice de policonsumo tiene. Es decir, el éxtasis se consume asociado al alcohol, asociado al tabaco, asociado al cannabis, asociado a todo un conjunto de sustancias. Y el chaval que consume periódicamente éxtasis durante suficiente tiempo tiene una destrucción cerebral, tiene déficits intelectuales y muchas veces emocionales y de conducta que son la consecuencia de esa destrucción que no va a conseguir recuperar ya nunca más en su vida. También puede llevar a la muerte. Desde 1992 se ha cobrado directamente la vida de 38 jóvenes en nuestro país e indirectamente de otros 100. Aunque a cuentagotas, los consumidores de drogas de diseño llegan a los centros de tratamiento. Algunos obligados por sus padres, otros a cambio de que le retiren una multa. Me pilló la policía y tal, con pastillas, y ya dije, no puede ser porque en condiciones normales yo no habría llevado pastillas así sin cabeza y sin conocimiento de lo que estaba haciendo. También empiezan a acudir los primeros adictos, como Pedro, de 19 años, y consumidor desde los 12. Consumía 1, 2, 3, pero cuando ya llevas un tiempo consumiendo, pues el cuerpo te va pidiendo más. Y pues al final acabas consumiendo 10, 12, 14. En total, entre los centros de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, suman ya más de 500 y son solo la avanzadilla. Todas estas drogas se suelen consumir además con alcohol, sustancia legal y tolerada por la sociedad,
pero catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una droga más. El alcohol está considerado como una droga depresora, debido a que en dosis entre moderadas y altas hace descender el disparo que conecta las neuronas del cerebro. En dosis moderadas el bebedor experimenta deterioro cognitivo, cambios en la percepción, en el habla y en el movimiento. En dosis elevadas ocasiona la pérdida de conciencia y si el nivel en sangre alcanza el 0,5%, existe riesgo de muerte por parada respiratoria. Debido a que las moléculas del alcohol son pequeñas y solubles, tanto en la grasa como en el agua, estas invaden prácticamente todos los tejidos del organismo. Su consumo crónico produce lesiones cerebrales severas y extensas, síndrome de Korsakoff que conlleva pérdida de memoria y deterioro intelectual grave. Asimismo, debilita los músculos del corazón, aumentando el riesgo de infarto. Provoca irritación en las paredes del aparato digestivo, aumentando el riesgo de padecer cáncer de boca. También ocasiona escaras o cirrosis en el hígado, úlceras en el estómago, así como inflamación del páncreas y del estómago. En la década de los 90 aparece un fenómeno nuevo, el consumo compulsivo de alcohol entre los jóvenes. 1 de cada 4 chavales, entre 14 y 18 años, abusa de las bebidas destiladas y combinados las noches de los viernes y sábados en su grupo de amigos. Lo que antes la embriaguez era un accidente que podía sobrevenir en el consumo de alcohol, en este momento la embriaguez es un objetivo que se busca para conseguir el famoso puntito, para conseguir ese... Entonces, el índice de borracheras en estas personas jóvenes, por lo tanto más vulnerables, es muy elevado. En 1997, ese problema se hizo visible al empezar los jóvenes a consumir alcohol en plazas y parques, lo que se conoció como el botellón. Los propietarios de bares y discotecas dejaron de vender alcohol a los menores de 16 años tras años de presión por parte de los ayuntamientos para que cumplieran la ley. El botellón se incrementó en 1998, año en que los tribunales anulan las ordenanzas municipales que sancionaban el consumo callejero de alcohol. Además, se generalizó al elevar la comunidad de 16 a 18 años, la edad por debajo de la cual no se puede vender alcohol a menores, en mayo del 2000. Pues hemos comprado un lote de negrita y nada, con eso pues te vienen los hielos, los vasos, la Coca-Cola y nada, la verdad es que es mucho más económico que en una discoteca. Por una discoteca te pueden soplar por una copa por 1000 pesetas perfectamente por la noche. Empieza pronto, sobre las 7 por allá se llena y eso, y luego ya toda la noche. No, pero lo que está bien es que hay gente de todo tipo, ¿sabes? Que aquí no hay nunca movida, no pasa nada. Cada fin de semana el botellón genera 60 toneladas de basura solo en la capital. Y noches de mal dormir por los ruidos para muchos vecinos que hartos protestan. Las autoridades insisten, el problema no es en sí el botellón, sino el consumo compulsivo de alcohol entre adolescentes, que comienzan a beber a los 13 años y medio. No se produce solo en las zonas de botellón, se produce también en los sitios de copas, se produce también en las reuniones de amigos, se produce también en las macrofiestas, se produce en muchísimos sitios. Y por lo tanto eso es lo que nosotros estamos intentando combatir. Junio de 2002. La Asamblea de Madrid aprobó la ley de drogodependencias y otros trastornos adictivos. Las medidas están dirigidas a proteger a los menores. Es decir, que a un menor le sea muy difícil conseguir alcohol y que le sea muy difícil también consumirlo. Ese es el objetivo. Los adultos van a poder seguir consumiendo exactamente igual que hasta ahora. Prohíbe beber en la calle, salvo en terrazas o durante ferias y fiestas patronales. La venta de alcohol en tiendas a partir de las 10 de la noche y durante todo el día en las gasolineras. Con todo, las autoridades reconocen que además hace falta más concienciación social, sobre todo en los padres. En una encuesta de población escolar que recientemente presentaba la agencia, solamente el 16% de los padres prohíben el alcohol a sus hijos menores de edad, cuando el 80 y muchos % prohíben el resto de las drogas, por ejemplo el cannabis. Esa percepción hay que cambiarla. El alcohol disminuye considerablemente la capacidad de elección. No te lo tomes a broma. Beber no es vivir. Y más prevención, lo que el Plan Municipal de Drogas de la capital
empezó a hacer ya en 1994 con la campaña Beber no es vivir. 1996 se abrieron las primeras discotecas light que ofrecen sesiones de tarde sin alcohol a los adolescentes. 2000. Los municipios ponen en marcha alternativas de ocio nocturno sin alcohol durante los fines de semana en polideportivos y centros culturales, como la noche más joven de la capital. Sí pretenden que al menos los chavales que deciden salir y pasárselo bien con los amigos no tengan necesariamente que depender de algún local donde las copas pues sean las protagonistas. El tiempo dirá si todas estas medidas servirán para evitar que los adolescentes madrileños acaben o no por convertirse en alcohólicos. Del inconformismo al enganche con la heroína. De la epidemia de la heroína a la trampa de las falsamente llamadas drogas limpias. Drogas en Madrid. Del desconocimiento casi total al desengaño. Un recorrido de 4 décadas a través de una problemática de la cual se puede extraer una conclusión. La información y la educación se perfilan como 2 instrumentos esenciales para enfrentarse al reto de las drogas conocidas y a las que están por venir.